Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 24 de julio del año 2019. Un día después de la crisis que generó en nuestro país un par de tweets del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, un día después de los hechos, que aprendí yo una lección. Que ya la había aprendido, pero la reaprendí o la confirmé. Y es que para poder tener más claro el contexto, antes de emitir opiniones, que no quiere decir que lo que hoy les vaya a comentar vaya a variar de lo que mencioné ayer, pero antes de eso es importante dejar reposar las cosas para poder el recabar todas las variables que debemos de incluir en el contexto y hacer un análisis correcto de lo que de las notas, de los hechos que van a ir configurando nuestra vida, no solo en Guatemala, sino en este planeta nuestro, en la Tierra, porque ayer fue un día muy movido, no solo en nuestro país, sino diría yo en varias áreas importantes del mundo. Comenzando porque pues ya se había anunciado que el nuevo primer ministro del Reino Unido iba a ser Boris Johnson, que ya fue hoy confirmado como tal y ya le entregó el poder Theresa May a este nuevo representante de los Tories, que va a asumir la responsabilidad de finalizar el proceso del Brexit. Y el hecho de que sea Boris Johnson el que vaya a estar a cargo de esta finalización implica que si los burócratas de la Unión Europea, tal y como lo han anunciado, se mantienen firmes en el hecho que lo mejor que les pueden ofrecer es lo que ya habían negociado con Theresa May, eso significará que Boris Johnson va a sacar al Reino Unido y a los ingleses y los que forman parte de este Reino Unido, los va a sacar sin acuerdo de la Unión Europea. Lo que, pues bueno, un hecho que nosotros no habíamos mencionado entre tantas cosas que suceden en nuestra Guatemala, un hecho que se dio hace unos días, que de una firma regional que ya hizo directamente varios países de Centroamérica, entre ellos el nuestro, directamente negociado con el Reino Unido, nos va a permitir a nosotros los guatemaltecos ir buscando opciones más allá de Estados Unidos de con quienes podemos negociar. Porque una de las cosas que yo pensaba ayer es cómo es posible que tengamos tantos huevos en una misma canasta, que en el momento en el cual parece que se va a caer y se va a romper el contenido de la canasta, va a generar un caos tal y un enfrentamiento, dimes y diretes, acusaciones, es tu culpa, no es la tuya, es la mía, ¿no? Y bueno, dentro de aquella locura que hasta este momento considero que la mayoría de las reacciones que hemos escuchado han sido reacciones con el hígado, no reacciones con la mente, no reacciones objetivas, reacciones racionales, pues porque sin duda nos tomó por sorpresa esta reacción, que no nos debió haber tomado, por cierto, por sorpresa esta reacción de Donald Trump, porque esa es la forma en la cual él se ha comportado a lo largo de estos años que ha ejercido como presidente de Estados Unidos.
Y en ese momento, entre otras cosas, y por eso hoy traigo más preguntas que vamos a intentar responder en lo que respecta a esta situación que vamos a procurar llamarla lo menos posible crisis, esta situación que enfrentamos hoy los guatemaltecos, y hacer un planteamiento de los escenarios probables. Dentro de los escenarios posibles, ¿cuáles son los escenarios más probables para que nos podamos preparar ante lo que pudiera venir si acaso Donald Trump al final decide llevar a la práctica, aún violentando las leyes estadounidenses como ya lo ha hecho? Que es eso, por cierto, eso es algo que no entiendo por qué lo han tolerado los estadounidenses. Todos aquellos que hemos estudiado los Federalist Papers y los Anti-Federalist Papers, sabemos que una de las discusiones más importantes que tuvieron los Founding Fathers cuando discutían cómo conformar lo que hoy conocemos como Estados Unidos, que comienza con apenas 13 colonias, como parte de lo que buscaban era reducir el poder del Ejecutivo para que no se terminara convirtiendo en un emperador, porque después de la experiencia que habían tenido con los reyes ingleses, lo que menos querían es ellos venir y elegir, aunque sea por medio de del sistema colegiado indirecto, terminar eligiendo reyes en lugar de presidentes. Sin embargo, hemos visto que Donald Trump se ha pasado la república, que esa es otra importante confusión que yo no entiendo por qué la siguen sosteniendo tantos en Guatemala, cuando lo único que tienen que hacer es ir a la misma Constitución estadounidense. No me lo estoy inventando yo. Lástima que no la traje hoy, no se me ocurrió hacerlo. En la misma Constitución estadounidense, donde claramente dicen, y en el siguiente segmento les ofrezco leerles si recuerdo correctamente, está en la sección 4, artículo 4, donde claramente dice que la forma de gobierno, porque una cosa es la forma de gobierno y otra son los sistemas políticos que imperan. Por supuesto que dependiendo del sistema político va a depender también la forma de gobierno que va a prevalecer en el largo plazo dentro de ese sistema político. Pero los estadounidenses son clarísimos en su constitución. Ellos se organizaron como gobierno dentro de una república moderna, que por cierto, aquellos que han estudiado particularmente con europeos, no se diga los españoles, están sumamente confundidos y ya hoy entendemos que esa confusión viene no solo de Alexis de Tocqueville, que nunca lo logró, a pesar de que en Democracia en América, mal llamada Democracia en América, describe muy bien varios hechos que se dan en Estados Unidos, no logró al final entender por qué la forma de gobierno estadounidense era de una república y no una democracia. El sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, la limitación al ejercicio del poder, esas son características, entre otras, de la república, no de la democracia. En la democracia, la mayoría se impone sobre la minoría. Aunque esa mayoría sea 50% más 1, esa mayoría dentro de una democracia se impone a la minoría. En el caso de una república no, porque una república que coincide con un sistema capitalista, con un sistema de gobierno liberal clásico, no liberals, como se llaman a sí mismos los socialistas en Estados Unidos, pues el límite al ejercicio del poder son los derechos individuales de todos, incluyendo la minoría más pequeña, que puede ser una sola persona. Pero bueno, tristemente no fueron lo suficientemente visionarios, a pesar de que lo fueron los Founding Fathers, para darse cuenta que iba a haber una dura pelea
de aquellos que querían ir ampliando el poder central en Estados Unidos, que vemos que los ha llevado ahora a los abusos que ha cometido el mismo Donald Trump, que todavía le corrige el Judicial Review. O sea, todavía muchos de esos abusos de poder que ha cometido Donald Trump han sido corregidos en las cortes. Algunos, pues ya ahorita, por lo menos la parte legal, yo ya la tengo clara en el sentido y me preguntaba, pero Marta Yolanda, tú que leíste los Federalist Papers, los Anti-Federalist Papers, tú que has estudiado la Constitución estadounidense, así como la nuestra también, o sea, ¿tú sabías de entrada que la mayoría de cosas que dice Donald Trump, lo que se puede entender de lo que dice, que va a hacer contra los guatemaltecos, no las puede hacer? Que cuando él ha impuesto aranceles en otros lados, los ha hecho o porque no existen tratados como el que hay con la región centroamericana, el CAFTA, o lo ha hecho violentando las leyes que han sido, estos mismos aranceles han sido cuestionados por estadounidense en tribunales. Y otra cosa clarísima, y eso sí, pienso que los estadounidenses no lo permitirían dentro de las amenazas que hizo Donald Trump para extorsionar al gobierno de Guatemala, y por qué no decirlo, a nosotros los guatemaltecos, incluye una que no la puede hacer él. Imponer impuestos a las remesas no lo puede hacer, porque en Estados Unidos como en Guatemala, y lo mencionamos nosotros ya ayer, recordarán ustedes con Juan Carlos Hidalgo, los impuestos solo, y aquí hay, y eso que los aranceles son impuestos, pero solo porque los llaman de otra manera han logrado librar algunas leyes, entre comillas, los presidentes al estilo de Donald Trump. Pero el punto es que al referirse a un impuesto ya específicamente, eso no lo puede aprobar Donald Trump. Eso tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Y como está ahorita la situación, veo muy poco probable que en la Cámara Baja, y tiene que ser aprobado por la Cámara Baja, le fueran a aprobar a Donald Trump un impuesto a las remesas, y específicamente a las remesas de los guatemaltecos, que también sería algo muy difícil, considero yo, de poderlo determinar. Y que los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los mismos bancos estadounidenses que hoy están ganando una buena plata al ser los medios por los cuales envían a sus familiares en nuestros países, o aquí específicamente en Guatemala, nuestros compatriotas que están produciendo riqueza, que son parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Estados Unidos. Ese remanente que envían, ese que llamamos remesas a nuestro país, pues le genera un ingreso importante a bancos estadounidenses, cuyos dueños y directores pondrían el grito en el cielo si acaso esto se llegase a dar. De todas las amenazas que hizo ayer Donald Trump, hay una que es muy vaga, o sea, utilizar el término ban. El término ban puede significar un veto, pero ¿veto a qué? Veto a los guatemaltecos, y veto porque tiene que haber algo real que se debería de vetar. Segundo, puede ser una prohibición. ¿Cuál sería el extremo de esa prohibición? Que decidiera que de ahora en adelante ningún guatemalteco puede entrar a Estados Unidos. Que aquellos guatemaltecos que tienen familiares estadounidenses, como es mi caso, yo tengo un hermano estadounidense, tengo un sobrino estadounidense, ¿qué significaría si ellos reclaman que quieren ver a su hermana o a su tía, o más aún, que mi hermano reclamara ver a sus papás? Él como estadounidense, pues tendría todo el derecho de reclamarle a Donald Trump o a cualquiera que estaba violentando sus derechos individuales por no dejarle ver a su familia guatemalteca. Entonces, en ese caso, pues tampoco sería tan
fácil que lo hiciera Donald Trump. Entonces, hasta este momento eso no quiere decir que no haya probabilidades, en particular en el tema de los aranceles, que a pesar de que no lo puede hacer legalmente Donald Trump y que se le va a cuestionar, lamentablemente el proceso para cuestionarlo, porque sería por medio de cortes internacionales, las cortes de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, eso podría llevar el ganarle, porque al final le ganaríamos los guatemaltecos con el Tratado de Libre Comercio, entre comillas, en el Tratado Limitado de Comercio, porque al final lo limitan. Pero bueno, el CAFTA, si nosotros viniéramos y si acaso se suben esos intereses y aumentara los aranceles, aún violentando una ley estadounidense, porque hay que recordar que todo lo que aprueban los congresos en Guatemala y en Estados Unidos son leyes. El Tratado de Libre Comercio que firma el gobierno de Estados Unidos con nuestros gobiernos, los gobiernos centroamericanos, es una ley del Congreso de Estados Unidos. Entonces no puede el presidente de Estados Unidos el pasar por encima de esa normativa emitida por el Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, de nuevo, entre que se demande y al final se resuelva, que se resolvería a favor de los guatemaltecos, este abuso del poder de parte de Donald Trump, pues sin duda, y eso es otro punto importante a reconocer, sin duda eso afectaría a muchos guatemaltecos. Ahora, yo pensaba que ayer, como fue un día de tantos dimes y diretes y tantas acusaciones, tanto señalar con el dedo en búsqueda del culpable cuando lo son muchos, todos hasta este momento, bueno, voy a decir la mayoría, se han lavado las manos, pero todos son responsables. Yo definitivamente, como lo he dicho hasta el cansancio, considero que uno de los principales responsables de que se agrave la situación en la cual vivimos los guatemaltecos hoy han sido los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En particular, la gran amiga de Sandra Torres, tome nota, Gloria Porras, y sus dos, voy a llamarlos hoy, aliados en la Corte de Constitucionalidad, el actual presidente Bonerge Mejía y el licenciado de Mata Vela. Ellos tres han sido lo más nefasto que le ha pasado a los guatemaltecos en lo que respecta a materia constitucional, y pienso que muchos de los abogados que me escuchan van a coincidir conmigo que le han hecho un daño tremendo al ya frágil estado de legalidad en nuestro país, porque Estado de Derecho no hay en nuestra Guatemala. No tengo ninguna duda, y en su momento, ayer lo mencionaba también, me pareció cuestionable que tomaran una decisión en lo que respecta a un hecho que no se ha aún dado, que era la firma de un acuerdo de tercer país seguro entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Ahora, ¿cómo llegamos a ese extremo? Si fueron funcionarios estadounidenses los que se acercaron a funcionarios de nuestro gobierno, o fueron funcionarios de nuestro gobierno que se acercaron a funcionarios estadounidenses, no lo sé. Pero si fue el primer escenario, porque, de nuevo, por supuesto que considero responsables de muchos de los graves problemas que enfrentamos hoy los guatemaltecos, a estos en particular, a estos tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso no quiere decir que no hayan otros cuestionables dentro del actual CC, pero los peores son estos tres.
y sobre sus hombros pesan las vidas miserables de muchos de nuestros compatriotas que se han quedado sin trabajo y que precisamente han tenido que emigrar a Estados Unidos corriendo riesgos en el camino. Algunos probablemente no alcanzaron su meta y murieron en el intento. O sea, no es solo empleos los que tienen sobre sus hombros estos 3 señores en particular, sino también son las vidas perdidas de compatriotas nuestros debido a las decisiones que sí considero yo han sido en su mayor parte ilegales e inconstitucionales, aunque ellos se refugien en un discurso de que lo que están haciendo es protegiendo el orden constitucional. Falso. Ellos lo que están protegiendo son intereses sectoriales. Pero no solo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son responsables, también considero responsables a los funcionarios del gobierno de Jimmy Morales. ¿Por qué? Porque, primero, si fueron funcionarios de Estados Unidos quienes se acercaron a ellos en búsqueda de esta negociación, cuando se les dificulta la negociación con el gobierno mexicano, la respuesta correcta, la respuesta responsable de los funcionarios de nuestro país debió haber sido que por el tamaño, la envergadura, la importancia de este acuerdo, no lo podía suscribir solo el presidente, sino tenía que pasar por un proceso similar al que pasó la CICIG, que por cierto, en la más reciente resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en lo que respecta a este tema de la posibilidad de que el gobierno firmara un acuerdo de tercer país seguro, que ahora resulta que pues dicen que no le prohibieron nada, lo único que le dijeron es cuál era el procedimiento. Pues bueno, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cambiaron, y esto hay que señalarlo, cambiaron el procedimiento por medio del cual se aprobó la CICIG. Porque aquellos que recuerdan la historia reciente en nuestro país, cuando se negoció la creación de la CICIG, fue Eduardo Stein, quien en ese momento era el vicepresidente del país, quien fue a las Naciones Unidas y firmó con el secretario general de las Naciones Unidas el acuerdo que luego daría vida a la CICIG. Regresó Eduardo Stein con el acuerdo bajo el hombro y lo pasaron ¿a qué? Al Congreso de la República para que fuera discutido, después de haber sido ya firmado. Después de que se discutió en el Congreso y se aprobó, se pasó al presidente Óscar Berché, quien lo ratificó. Pero sí pudo el gobierno de Óscar Berché, por medio de el vicepresidente Stein, sí pudieron firmar ese acuerdo. Entonces, ahora resulta que no. Ahora resulta que antes de que el gobierno inicie un trámite de este tipo, tiene que ser previamente presentado al Congreso de la República, y si el Congreso de la República lo aprueba, entonces lo puede firmar el presidente. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué situación deja? Y esto me preocupa, porque a mí me parece que es correcto que estén presos Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, todos los que fueron parte del robo descarado que hizo Alejandro Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones. Más aún, Alejandro Sinibaldi, ojalá que lo encuentren algún día y lo traigan de regreso a Guatemala y que pague todos los crímenes que cometió. Me parece que es correcto que también Mauricio López Bonilla se encuentre preso, porque considero que sí hay evidencia que señala, obviamente, que fueron parte de la que era el entramado de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. Entonces, a mí
me preocupa la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que vamos a ver si después de la acción que presentó ayer, no lo he confirmado, si ya tenemos información al respecto o algún pronunciamiento de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a la acción que presentó ayer el gobierno de Guatemala para que se reconsideren los magistrados el amparo provisional que otorgaron a los ex cancilleres y al procurador de los derechos humanos en lo que respecta a la firma de este acuerdo de tercer país seguro, en el cual yo como guatemalteca sigo estando en contra hasta que conozca de qué se trata con detalle, porque ese es otro serio problema que ha tenido el gobierno de Jimmy Morales. A estas alturas solo tenemos algunas ideas de cuáles eran los compromisos contenidos en ese acuerdo. Pero regresando otra vez al punto, si los funcionarios de Estados Unidos se acercaron a funcionarios del gobierno de Jimmy Morales o al mismísimo Jimmy Morales para firmarlo, ellos debieron haber sido responsables y en ese momento decir, miren, me parece interesante, pero esto tiene que llevar un proceso que implica que sea aprobado por el Congreso de la República. Esa era la acción responsable. Y si fueron los funcionarios de Estados Unidos, del gobierno de Jimmy Morales, quienes le ofrecieron al gobierno de Estados Unidos este acuerdo, peor todavía, porque ¿a quién se le pasó por la mente y cómo es posible que no hayan sido capaces de evaluar el momento político que estamos viviendo los guatemaltecos? Entonces, sí, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han sido nefastos y yo soy de la opinión que en el momento en el cual ya no gocen del privilegio del antejuicio, deben ser investigados y procesados por todo el daño que nos han hecho a los guatemaltecos. Pero no son los únicos responsables de esta difícil situación que estamos viviendo hoy los guatemaltecos. También es responsable Jimmy Morales y su gente. Y qué triste ver que ninguno tiene la valentía de reconocer sus errores, porque los que hemos estado como espectadores viendo esta discusión, repito, estos dimes y diretes, pues podemos darnos cuenta que lo único que están todos buscando, todos los que han sido parte de toda esta situación, incluido Manfredo Marroquín, ex candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, lo único que han estado es tratando de zafar bulto en lugar de asumir sus responsabilidades. Por otro lado, como comentaba ayer y como les decía hoy con un poco más de orden, porque ya tengo más en orden la forma en la cual quiero comunicar mis ideas. Igual considero que somos responsables nosotros los guatemaltecos, todos de alguna manera, unos más que otros, porque pienso que los más culpables entre los ciudadanos de que estemos llegando a esta situación tremenda son aquellos que falsean la realidad y creen que ignorándola, o sea, yo no quiero saber nada de política. Estoy segura que entre los oyentes todos tienen un amigo, un familiar, un conocido que decir, ay, no, mano, a mí no me hables nada de política, yo no quiero saber, me da igual, yo ni siquiera voy a ir a votar, me es irrelevante, que quede quien quede, total, aquí esto nadie lo arregla porque todo esto es una M y no vamos a salir adelante, bla, 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 así que yo no quiero saber nada de política. Pues lamentablemente los que toman esa actitud son dentro de los ciudadanos los principales culpables también de que lleguemos a esta situación. ¿Por qué? Porque si no nos involucramos como ciudadanos, si no decidimos ejercer como mandantes, si no damos la batalla de las ideas, esa que ahorita no he visto, en unos minutos voy a ver cuántos de los oyentes ya han compartido todo a pulmón, y antes de irme a la pausa, por supuesto que los voy a mencionar, pues aquellos que estamos dando la batalla de las ideas, porque queremos vivir en Guatemala, sabemos que no somos suficientes para ganar esta batalla. Esa es una realidad. Entonces, para que lo podamos hacer, para que lo podamos lograr,
para que logremos algún día vivir en esa sociedad de personas libres, de personas responsables, que cada quien en busca de su felicidad va a cooperar, intercambiar y convivir con los demás de una forma pacífica, una forma en la cual nos respetamos mutuamente. Yo respeto su vida, su libertad y su propiedad, y usted respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y toda aquella relación que nosotros vayamos a entablar, lo vamos a hacer dentro de un marco, repito, de respeto, además de voluntaria, no obligados a hacer nada. Entonces, yo sé que hay muchos, miles que nos escuchan, porque me lo mencionan, más aún, hasta somos tema de conversación en chats, de lo cual, pues, más adelante quiero hacer un comentario en lo que respecta a cierta confusión que tienen algunas personas que no entiendo de dónde viene, que les lleva a emitir juicios totalmente falsos e injustos en lo que respecta al trabajo que hacemos en Libertópolis. Y aquí me voy a referir a mí personalmente, porque soy yo quien fui mencionada en uno de estos chats de una forma que me parece injusta, una manera irresponsable de referirse a alguien que, si yo levanto la voz para defender a otros que ni siquiera conozco, como es el caso de mis compatriotas en Estados Unidos, la mayoría de ellos a quienes admiro, porque es gente productiva, es gente trabajadora, son personas que prefirieron correr riesgos y pagar el costo que implica hoy emigrar a Estados Unidos antes de quedarse en nuestro país, ya sea para pasar a formar parte de la burocracia estatal parasitaria o, lo que es peor aún, enrolarse en alguna mara o en alguna pandilla. No, prefirieron, yo prefiero arriesgar la vida e irme a Estados Unidos, con todo y que esté ahí Donald Trump promoviendo un discurso de odio, porque ese es un discurso de odio hacia los inmigrantes, siendo él hijo de inmigrantes. Tal vez él es hijo de inmigrantes blancos y canches y de ojos claros, y nosotros no, pero somos inmigrantes que queremos trabajar y que queremos construir una vida mejor para nosotros, para nuestros seres queridos, y lo queremos hacer de una forma justa, de una forma en la cual lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo hemos ganado. Y eso es, a fin de cuentas, lo que nos hace sentirnos personas orgullosas y capaces de mirar a todos a los ojos, aquellos que me conocen, más aún los oyentes que me están viendo ahorita en cualquiera de nuestras transmisiones, ya sea en YouTube, en Facebook Live, en Periscope o en libertopolis.com, saben que yo estoy intentando verlos a los ojos. Yo imagino que ese lente que tengo enfrente, ese lente que me permite verla a usted, que me está acompañando y está compartiendo todo a pulmón. Todo lo que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, tengo porque me lo he ganado justamente en base a mi esfuerzo, tanto mental como físico, en base a mi trabajo, en base a los riesgos empresariales que he tomado. Me lo he ganado justa y honradamente, y por eso me siento orgullosa y capaz de ver a todos a los ojos sin miedo de ningún tipo, y a decir lo que digo al aire, aunque no les guste a otros, aunque me acarree a mí problemas y yo me hago cargo de esos problemas, no se lo paso a mis compañeros de equipo en Libertópolis. Entonces, pues bueno, hay un par de comentarios que tienen que ver con las elecciones que me parecen totalmente injustos, que han preocupado a seres queridos míos. Por ese motivo es que voy a agarrar el toro por los cuernos en el siguiente segmento y voy a hacer referencia a ellos, y lo voy a hacer de una forma constructiva, en el sentido de ver que puedo expresarme de una mejor manera para que no se generen las confusiones que tienen algunos en lo que respecta a qué considero, y de nuevo me refiero solo a mí porque esto no involucra a Jorge, de qué forma considero que debemos analizar el panorama electoral
que vamos a enfrentar el próximo 11 de agosto. Pero bueno, hay muchas cosas más que tenemos para comentar con ustedes hoy, el tiempo en que yo acompañe a Jorge, porque recuérdense que hoy es miércoles, eso quiere decir que hoy vamos a tener el patio de atrás con Renny Bake, y vaya que va a estar emocionante hoy el patio de atrás con toda esta discusión que hay en lo que respecta al par de tweets que compartió ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que al final hay que entenderlo. Él está en campaña política, Donald Trump es un populista, y ya se dio cuenta que hay ciertos grupos, ciertos sectores, particularmente lo que se conoce como el obrero blanco, vamos a decir, y algunos latinos también, que a quienes apela, a que tienen, y eso que, como bien lo dijo un oyente, yo creo que la principal educación es la que buscamos cada uno de nosotros, ese conocimiento de la realidad, y que independientemente de los títulos universitarios que tengamos, debemos de buscar ser autodidactas toda la vida. Pero me refiero específicamente a este grupo de estadounidenses que tienen poco interés en educarse, en conocer sobre la realidad, y que les entusiasma, los motiva la emotividad detrás del discurso nacionalista de Donald Trump, y colectivista también, porque hay algunos que lo que les preocupa es el avance de los socialistas en Estados Unidos, pero de lo que no se han dado cuenta es que al final el socialismo es un pensamiento político colectivista, como también lo es el conservadurismo, y no se diga el nacionalismo. Y les quiero recordar que uno de los más importantes y conocidos nacionalistas del siglo pasado fue el mismísimo Hitler, que adolía de ambas cosas, de ambos problemas, era nacionalista y era socialista, porque eso significa nazi, nacional socialista. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, espero hoy haber sido un poco más clara en mi análisis de lo que está sucediendo. Ahora el reto es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo debemos actuar frente a esta amenaza de Donald Trump? Debemos de venir y ponernos de alfombra simple y sencillamente porque generó 2 tweets. ¿Qué consecuencias va a tener eso para los guatemaltecos en el largo plazo? Yo entiendo lo delicado que es la cantidad de personas que corren riesgos su trabajo si acaso cumple de las amenazas que puede cumplir, aunque sea violentando las leyes, porque es violentando las leyes, que es la de imponer aranceles a productos de guatemaltecos. Pero la pregunta es que no es solo cuestión de evaluar el hoy, sino el mañana también. Y a estas alturas yo quisiera creer que los funcionarios del gobierno de Jimmy Morales aprendieron su lección y están siendo más inteligentes y además de eso más responsables a la hora de manejar esta, aquí voy a utilizar el término crisis diplomática. Pero bueno, en fin, por el momento hoy las cosas están un poco más tranquilas que ayer, lo que nos permite, repito, hacer un análisis prudente, un análisis objetivo, un análisis racional que nos permita tomar mejores decisiones. ¡Qué maravilla! 57 veces compartido, todo a pulmón. De entrada veo y le agradezco mucho a Michelle Fernández que me cuenta que ya compartió. Nos saluda Salvador Orellana Pontaza, Elibank de Orellana, Susan Lavagnino, Elibank de Orellana dice compartidísimo. Muchísimas gracias, Elibank. También Jennifer SF también me cuenta que ya compartió Ana María Villalobos Martínez, también Susana de Hernández. Javier Ruiz me dejó un mensaje que voy a ver más tarde. Julio Ariza, muchísimas gracias por esas
flores virtuales que me envían. Maritza Mancia también nos cuenta que ya compartió. Gloria Ávila, que dice presente. Camil Ventur también nos deja un mensaje largo que leeré durante la pausa. Walter Fer Flores me cuenta que ya compartió. Gracias Sergio Ventura, que también ya compartió. Alicia Morrell también ya compartió. Rodrigo Lacayo dice, y la verdad prevalecerá, pero primero hay que determinar qué es la verdad, Rodrigo. Y creo que en el caso de Rodrigo, a quien conozco personalmente, le convendría estudiar un poco ese término, porque falsea la realidad, Rodrigo Lacayo, pero en fin. Otro día vamos a hacer un programa acerca de qué es la verdad y cómo nosotros podemos llegar a confirmar si nuestros juicios, lo que nosotros decimos, son falsos o verdaderos. Luis Coronado también me deja un mensaje. Miguel Antonio Castañaza nos cuenta que ya compartió. De ahí Marta Isabel Niños y Fuentes también nos deja un mensaje que leeré más tarde. Gracias a Carlos Roberto Lara, que les pregunto si ya están compartiendo. También a don Luis Antonio Vidaurre Obregón, si ya compartieron. Alba López, que dice que ya compartió. De ahí, gracias por esos ánimos que me da Luis Antonio Vidaurre Obregón. Así es. Julie Moines, ánimo, por favor. Puede ser que no sé si cada día estamos peor, pero cada vez sí podemos decir, Julie, que tenemos más retos, pero yo me creo capaz de enfrentarlos junto con, por supuesto, millones de compatriotas nuestros, pero si cada uno de nosotros nos creemos capaces de hacerlo, lo podemos lograr. Gracias a todos los que nos siguen dejando comentarios. Gracias a Anabela Beltetón, que también ya compartió todo a pulmón, al igual que a Olga Janet Pérez de León. Y bueno, aquí sí que tengo a Mariel Varías, también me cuenta que ya compartió. De ahí Manuel Carrera, 57 veces compartida, qué alegría me da. Lucrecia Rivera Molina también ya compartió. David va, gracias, dice, usted es una figura pública y va a tener réplica donde sea. Yo recibo insultos y de todo debido a mi libertad de expresión y me tiene sin cuidados. Esa debe ser la actitud, David. Joel Rodrigo López, compartido, gracias. Analú Orellana dice que no está de acuerdo conmigo, pues con mucho gusto, Analú, lo discutimos, pero sí está promoviendo el odio a los inmigrantes, Donald Trump. Esto no me lo estoy sacando de la manga, Analú. Tal vez si te animas a compartir, a conversar con José Fernando, creo que va a ser más fácil que entendamos a qué me refiero de promover en ciertos grupos, de nuevo, en ciertos grupos, el promover ese odio. Pero con mucho gusto nos juntamos a comentar de este tema. De ahí, Luis Coronado creo que tiene que estudiar muchísimo. Dice que Hitler era de extrema derecha. No, Luis, Hitler era tan socialista cuando murió como lo era cuando escribió Mein Kampf o Mi Lucha. De ahí Francis Pineda también dice que ya fue compartido, todo a pulmón. Shatsi Gutiérrez también, Javier Estuardo Cojulún, en fin, creo que ya casi me puse al día. Y Alejandra Ramírez, ya saludé al menos a todos los que nos han dejado mensajes y han compartido todo a pulmón. Y me voy a enfocar en los liberhéroes. ¿Y quiénes son los liberhéroes? Los que comparten el programa. ¿Por qué? Porque, pues, y agradezco todos los saludos, felicitaciones y cariños, pero pues tenemos mucho que hacer todavía. Pero antes de eso, yo sé que hay algunos que lo que tienen que hacer es ir a almorzar, y qué mejor que hacerlo en McDonald's por los 45 años que tienen ya de estar sirviéndonos en Guatemala. ¿Con medio de cómo? De los Mac Menús doble carne, más agrandado, gratis a solo 45 quetzales. Puede usted pedir el Magnifica, el cuarto de libra con queso y el Big Mac, todos doble carne. Vamos y celebremos doblemente con los Mac Menús doble carne más agrandado gratis en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos ya en compañía de Jorge Jacobs. Todo
Estamos de regreso en Todo a Pulmón y tengo un comentario aquí de Rolando Villaseñor que me va a servir de entrada para el tema que vamos a abordar con Jorge Jacobs en este segmento, pero lo primero que quiero hacer es precisamente darle la bienvenida a George. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, y antes de eso les quiero recordar algo muy, pero muy importante. No voy a hacer que me vaya y se me olvide, apreciables oyentes, y es que quiero que ustedes sean felices. Muy, pero muy felices. Así es. Pero recuerden que para ser feliz uno tiene que tener algo. Por supuesto que hay gente que no tiene salud y se esfuerza por mantener ese espíritu, ese ánimo y esa felicidad, y así debe de ser. Pero que es más fácil, no solo que logremos disfrutar de la vida y de todas las opciones que tenemos, si tenemos una buena salud. Entonces yo presumo de tener una buena salud. Y usted que me está escuchando o usted que me está viendo, es testigo de que es rarísimo que yo me enferme. ¿Pero por qué? Porque me cuido y tomo todos los días, ya es un hábito de vida, tomar 1 onza diaria de Echinacea Blend líquida de ELA para subir mis defensas y 1 onza diaria de aloe vera gel de ELA. No los fresquitos del súper. Si usted gasta un dineral comprando fresquitos del súper de aloe vera y se siente igual de mal, es culpa suya por ser tacaño y codo con quien no debe de ser, que es con usted mismo y con su salud. Yo aclaro, por favor, yo lo que tomo son los productos de ELA, la Echinacea Blend líquida de ELA, que sube mis defensas para poder enfrentar a todos los virus que nos provocan la gripe, catarro y otras enfermedades pulmonares, que vende, por supuesto, GNC o GNC. Recuerden que la Echinacea Blend líquida de ELA la encuentran en GNC o GNC. Y tomo el aloe vera gel, también de ELA, que ese solo lo encuentran, por favor, apunten bien los que quieren disfrutar, además de eso, toda esa comida rica que en nuestra Guatemala, de solo pensar se me hace agua a la boca, que lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. No lo piense más, no se va a arrepentir, todo lo contrario, me va a agradecer algún día cuando me encuentre y me va a decir: Marta Yolanda, gracias por recomendarme que tome el aloe vera gel de ELA y la Echinacea Blend líquida de ELA. Ha cambiado en 180 grados mi vida. Ahora la disfruto más porque no sufro de todos los problemas que tenía antes de tomarla. De nuevo, el aloe vera gel de ELA que encuentran en el 4950-3414, 4950-3414, o la Echinacea Blend líquida de ELA, que encuentran también, por cierto, en el 4950-3414, o en las tiendas de GNC o GNC, que luego sé que tienen buenas promociones nuestros amigos de GNC. Pero bueno, vamos rápidamente al tema de las selecciones. Vamos a dejar por un momento, vamos a dejar pendiente para el patio de atrás que continúe la discusión acerca del tema de esto, todo lo que han provocado los tweets de Donald Trump en nuestro país, que tal vez a Donald Trump ahorita ya le está más interesado en otros temas, pero bueno, en fin, amigos, así es la situación. De ahí lo que quiero yo ya enfocarme en este segmento tiene que ver con las elecciones, porque parece ser, y yo le pregunto a los oyentes si yo me he expresado mal, por favor, y no me he dado a entender correctamente en lo que respecta a cómo debemos evaluar el escenario de las elecciones que vamos a enfrentar el próximo 11 de agosto. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba, y sí lo quiero comentar, repito, porque me parece tremendo, y sí es error mío, porque no me he podido comunicar bien, me parece tremendo que haya quien crea que ya ahora yo considero que es igual
que es irrelevante votar por Sandra Torres o votar por Jimmy Morales. Perdón, ese es Estuardo que dice que es Jimmy Morales el que está detrás de Yamatei. Yo quiero mucho a mi hermano del alma, Estuardo Zapeta, pero aquí sí no coincido con él. Yo considero que Jimmy Morales, lo que ya, pero no aguanta la hora que se dé, es el 14 de enero a las 14, cuando finalmente entregue la presidencia. Jimmy Morales se le ve que ya está, pero hasta la coronilla, y lo que él ya quiere es su retiro en el Parlacén. Esa es mi opinión. Puede ser que haya gente cuestionada y puede ser que haya alguna gente que dicen que ha estado cercana a Jimmy Morales, que se esté acercando a Alejandro Yamatei. Probablemente, pues al fin recuerden que vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos. ¿Y qué significa eso? Que es un sistema que va a atraer a los peores representantes de nuestra sociedad, con contadas excepciones, porque siempre hay excepciones, pero son contadas. Entonces, puede ser, pero independientemente de eso, el escenario real, el escenario conocido por todos los guatemaltecos, es que el próximo 11 de agosto, o por la mayoría de los guatemaltecos, el próximo 11 de agosto, vamos a ir a elegir entre Sandra Torres o Alejandro Yamatei para que ejerzan como presidente del Ejecutivo. Porque recuerden que en Guatemala hay cierta diferencia. En Estados Unidos hay 3 poderes. Aquí en Guatemala hay un poder dividido en 3 partes. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, aparte de eso, tenemos 2 extrañas figuras ahí que flotan en el universo político de nuestro país, que son el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, que en la práctica se ha convertido en la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Por eso el mismo Donald Trump creyó que era la Corte Suprema de Justicia, porque él tenía en mente que la última palabra en lo que a la ley respecta y a la justicia en Estados Unidos la tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces me imagino que Donald Trump no solo le cuesta alguito algunas cosas, sino que debe haber dicho, pues aquí si es la Corte que tiene la última palabra, es la Corte Suprema de Justicia. Pero no, nosotros tenemos ese extraño ente que se ha convertido en una, como años se tiene de llamársele, una Corte Celestial, donde pareciera que la palabra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la última palabra que se puede escuchar. Entonces, pero bueno, regresando otra vez al punto de cómo funciona nuestro país políticamente hablando, y por favor ténganme paciencia, porque repito, si yo me he expresado mal y hay gente que está confundida, este es el momento de aclarar los puntos. Entonces, ya en las elecciones pasadas, entre otras cosas, quedó conformado el poder legislativo, que va a tomar posesión de ese poder el próximo 14 de enero del año 2020, antes que le dé posesión el nuevo Congreso al nuevo presidente que sea electo el 11 de agosto. Todos van a decir, Marta Yolanda, pero eso ya lo sabemos, apúrate, tienen razón. Pero bueno, el punto es que estamos pendientes de elegir un presidente o una emperadora. ¿Por qué? Porque ese poder que está dividido en 3 en nuestro país tiene una razón de ser. Es un rasgo de una forma de gobierno republicana para que haya divisiones en el ejercicio del poder. Porque como hasta el cansancio hemos comentado, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una lección y yo lo estoy expresando como lo mencionó Lord Acton allá en el siglo XIX, por la década de los años 60, por los tiempos cuando asesinaron, por cierto, a Abraham Lincoln. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto.
esta frase que podría haber elegido una de Aristóteles, sí, a lo mejor me voy a ir a leer Ética Nicómaca el fin de semana a ver si encuentro alguna cita de uno de mis dioses intelectuales, como es Aristóteles, pero pienso que por el momento nos podemos enfocar en esta. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando digo que vamos a elegir entre un presidente o una emperatriz, es porque si queda como presidente, entre comillas, de nuestro país, Sandra Torres, ella va a tener todo el poder. Ya no va a haber ninguna división de poder cuyo objetivo es evitar que se abuse de ese poder. Por supuesto que muchos pueden decir, pero Marta Yolanda, igual abusan. Sí, pero los abusos serían mayores si acaso se elige a Sandra Torres. Repito, en tal caso no sería elegir un presidente, sino una emperatriz que tendría el control del legislativo. El control, dice ella, que ya tiene 254 alcaldes que la apoyan, así que es irrelevante que la UNE solo haya ganado 102 o 105. 105. 105 alcaldías, porque Sandra Torres dice que ya cuenta con el apoyo de 254 alcaldes. Imaginen ustedes eso. O sea, el control de los gobiernos locales con ese apoyo de 254 alcaldes. El control del Congreso de la República, que cuando todavía no ha sido la segunda vuelta y ya hay diputados electos para la próxima legislatura que ya están apoyando a Sandra Torres, entre ellas una diputada del FCN Nación. Entonces me pregunto, bueno, realmente quién, el grupo de Jimmy, ¿con quiénes están los que rodeaban a Jimmy? ¿Con Sandra Torres o con Yamatei? ¿O se dividieron, unos con Sandra y otros con Jimmy? Creo que más o menos por ahí debe estar la situación. Pero bueno, el punto es que el gobierno local, el de los alcaldes, ya los mencioné, 254, dice Sandra Torres que la apoyan. 52 diputados que pueden convertirse, o 51, George, yo creo que ya le estoy agregando uno. 51, creo que 51 que está peleando uno más para 52, pero es irrelevante, porque si ya hay diputados de otras bancadas que dicen nosotros estamos con doña Sandra, va a ser todavía más fácil aquellas alianzas que en un momento yo les mostré. Miren, se une con los de FCN Nación, se une con los de UCN, se unen con los de todos y ya todos nos fuimos feo. Entonces tiene Sandra Torres el control del legislativo. Y no se diga del judicial. La mismísima Corte de Constitucionalidad está manejada por Gloria Porras, que cuando llegó por primera vez como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, llegó designada por Álvaro Colom, alias Sandra Torres. Bueno, no alias Sandra Torres, porque ya escuchamos aquel audio donde dice Álvaro Colom que ahora él es el enemigo número 1 de Sandra Torres. ¿Se recuerdan de ese audio? Bueno, Jorge sí, porque aquí risa le dio. Pero bueno, regresando al punto, en aquellos tiempos cuando tenía encantado a Álvaro Colom con sus cantos, no sé si es sirena o de medusa, pero bueno, doña Sandra Torres, pues el presidente vino y la doña le dijo que designara, la designó a su amiguita Gloria Porras. Y desde la época de la UNE no nos hemos podido zafar de esa señora nefasta, amiga de Sandra Torres. Entonces, por eso, si va a ir a votar por Sandra Torres, le está dando todo el poder a Sandra Torres. Entonces se está eligiendo una emperatriz y no un presidente. Ahora, porque yo he dicho que las propuestas, y esto es lo que quiero diferenciar, el plan del partido Vamos, de Alejandro Yamatei, con el plan que ha presentado la UNE y Sandra Torres, son similares. Eso es cierto. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque no espere a la hora de ir a votar por Alejandro Yamatei que vaya a haber algo muy diferente a lo que tenemos hoy, para que no cree una expectativa falsa,
porque las propuestas que traen incluyen a programas sociales, incluye intervención en el sistema monetario y financiero, incluye paternalismo de parte de los funcionarios y el mismo presidente y el vicepresidente, y bueno, de nuevo, más de lo mismo, más estatismo y más intervencionismo. Pero la única diferencia, o la diferencia más importante entre el uno y el otro, es que en el caso de Alejandro Giammattei no va a tener todo el poder. Más aún, solo va a tener poder en el Ejecutivo, lo que nos permite ganar el tiempo que necesitamos los ciudadanos, y nosotros en toda pulmón y en Libertópolis no tiramos la toalla. Nos va a dar el tiempo que necesitamos los ciudadanos para prepararnos para que dentro de 4 años tengamos una propuesta diferente, que vaya más allá de las personas, una propuesta de ideas, las ideas que necesitamos para cambiar el origen de nuestros problemas, que es ese sistema de incentivos perversos, ese Estado benefactor mercantilista que es el que prevalece en nuestro país. Necesitamos reducir al mínimo posible el poder discrecional, el poder arbitrario de los gobernantes para que ya no abusen de él, pero para eso tenemos que tener claro cuál es la naturaleza del gobierno, qué debemos esperar de los gobernantes, qué no es función de los gobernantes y por qué necesitamos que en lugar de intervenir más, lo hagan menos. Como dice el refrán, mucho ayuda el que no estorba, y ojalá eso lo entendieran los gobernantes. Entonces, aquellos que dicen, porque esto fue, y lo voy a decir públicamente por si me están escuchando, y ojalá que si me están escuchando, por favor, enmiendan esa injusticia que ustedes cometieron, que a mí en lo particular no me afecta en nada, porque yo estoy bien segura de quién yo soy, y la gente que me conoce sabe quién es Marta Yolanda Díaz Durán, incluidos mis oyentes. Esa injusticia de creer que ahora nos había comprado Sandra Torres solo porque yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que solo me puedo responsabilizar de lo que yo digo, ni siquiera de lo que diga Jorge, que está aquí conmigo. Yo soy responsable, yo, Marta Yolanda Díaz Durán Alvarado, soy responsable de lo que yo digo. Y lo que yo digo es, los programas son similares, pero lo que hace la diferencia es el poder que ya tiene Sandra Torres, que no va a tener Alejandro Giammattei. Entonces, de alguna manera, vamos a lograr reducir los daños que el intervencionismo, el estatismo y ese sistema de incentivos perverso provoca, mientras nos preparamos. Y por supuesto eso no significa que no vayamos a cuestionar, que no vayamos a denunciar, que no vayamos a intentar, aún dentro del Congreso que fue electo, que se hagan algunos cambios que nos den la esperanza de algún día poder vivir en esa Guatemala que usted, que yo soñamos, esa Guatemala donde podamos vivir en paz, esa Guatemala donde las fuentes de trabajo productivo se crean acá, porque viene la suficiente inversión, los suficientes capitales, dinero, efectivo. Llamemos a los capitalistas, por favor, que es a quienes necesitamos en Guatemala. Ese dinero que venga a transformar los recursos en riqueza y en ese proceso, crear fuentes de trabajo productivo, no las fuentes de empleo parasitario que crea el gobernante, porque el gobierno eso crea, fuentes de empleo parasitarias que al final acaban con la misma moral de aquellos que aceptan trabajar dentro de esas condiciones. Entonces, de nuevo, espero haber sido clara y que me digan los oyentes, por favor, si lo fui. De nuevo, o vota por una emperatriz, llámese Sandra Torres, o vota por un presidente, Alejandro Giammattei, que aunque sus planes sean similares, sean parecidos, la gran diferencia es el poder que ya goza una, y el poder que no va a gozar el otro.
Y lo que nosotros hoy necesitamos, los ciudadanos, es que los gobernantes tengan menos poder. Porque como bien lo dijo Lord Acton, y lo repito por enésima vez, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, en fin, creo que estoy lista para irme ya hoy, miércoles, y ya dejar a Jorge preparar no solo el patio de atrás, sino la nota tecnológica que parece que ya tiene a la mano. Pero antes de despedirme, George, ¿hay algo que querrás agregar, que querrás decirle a los oyentes? Solo que al final lo que hay que estar claro es de que la batalla de las ideas que nosotros hacemos aquí, que es a lo que nos referimos constantemente, que tiene que ver con la preservación de la libertad. Más bien la forma principal de cómo preservar esa libertad es a través de la limitación del poder de los gobernantes. Y eso ha sido la batalla así a lo largo de milenios, literalmente, de cómo limitar el poder de los gobernantes. Y precisamente ahorita en estas elecciones, pues vamos a tener nosotros la oportunidad de decidir, bueno, le doy a alguien todo el poder o limito el poder. Y pues esa es la decisión que usted tiene que tomar ahorita para estas elecciones, así de sencillo. O le da a alguien todo el poder, y le recomiendo que vaya a ver la película mexicana que se llama así también, la de Todo el Poder. No, es la ley de Herodes, Jorge. Porque sí hay una que se llama Todo el Poder, que es muy buena, pero a la que estás haciendo referencia es la ley de Herodes. Sí, y entonces tenemos que decidir si le damos a alguien todo el poder o si le ponemos límites a los gobernantes. Y ahorita en esta elección la única forma de poner límites a los gobernantes es no dándole todo el poder a Sandra Torres. No queda otro. O sea, podemos hacer muchas conjeturas de cómo hubiera sido si hubiera estado Suria y cómo hubiera sido si hubiera estado Telma. Los hubieras no existen. Pero eso es lo que hay ahorita. Lo que hay son estos dos candidatos, y ya las elecciones son en 2 semanas y media. Así que pues esa es la opción y la decisión que usted tiene que tomar, y pues ojalá que tome la decisión correcta. Y bueno, antes de despedirme, sí quiero mencionar un par de cosas. Que me da risa, dice Marta Isabel Niños y Fuentes, dice, como yo no sé cocinar, ni voy a aprender, espero los fines de semana para pedir mis menús de Mac. Bueno, también pido entre semana, dice, correcto, y hay que aprovecharlos, Marta Isabel. Exacto, así es, y como les comentaba, recuerden que McDonald's está celebrando sus 45 años en Guatemala, y por eso nos están ofreciendo los Mac menús doble carne más agrandado gratis por solo 45 quetzales, no 54, solo 45 quetzales. Y bueno, ustedes pedir el Magnifica, el cuarto de libra con queso, y el Big Mac doble carne. Así que, Marta Isabel, a celebrar con los Mac menú doble carne más agrandado gratis en McDonald's. También Rolando Villaseñor, que ya lo había yo mencionado, nos pregunta que cuándo vamos a llevar. Pues no nos los podemos llevar de nuevo al programa, pero sí los podemos invitar. No los podemos traer tampoco a la fuerza. Hemos invitado a Alejandro Yamatei, porque es una cuestión de principios. Yo a Sandra Torres no la invito, y que quede claro, y si el Tribunal Supremo Electoral me va a reclamar por medio de su departamento de información que qué barbaridad, que eso es mostrar preferencia por uno, pues bueno, yo ya dije, miren muchacha, entre dos males el menor, y el menor es votar por Yamatei, así que me voy a ir feo por este solo comentario que acabo de hacer público en todo a pulmón. ¿Por qué? Ya expliqué hasta el cansancio, y quien lo quiere escuchar de nuevo, recuerde que lo puede hacer, más aún si compartió, si se encuentra entre algunos de esos 75 liberhéroes que han compartido todo a pulmón, que hay un montón con los cuales quedé en deuda: Juan Pablo Noriega Herrera, Lucy Vicente, Mariana García, José Rodríguez, Kurt Batres Rins, también Juan Lave, Alba
Rosario Ibarra, Marlon Roquel, Luis Gerardo Castillo, Claudia Cristina Corsantes, Ana Lu Orellana, Edgar Chitay, Coco Abreu, Bela Bentetón, Karin Rademan, Juan Diego, Rodrigo Lacayo, Héctor Aníbal, Kevin Galvez, Ejerson Ticuirán, Emanuel Barrientos Un, Walter Fer Flores, José Tomás Núñez Páez, el administrador del Géminis 10, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Javier Estuardo Cojulún Benar, Julio Ariza, Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández y José Calderón. Y Marco Cruz, ya estaba dejando a Marco fuera de los agradecimientos. Y muchos más. Gracias por haber compartido todo pulmón y permitirnos llegar a 75 veces compartido nuestro programa. Eso quiere decir que solo nos faltan 25. Menos, George, te lo dejo con 78 veces compartido. Son solo 22 que tenés que conseguir para que logremos por lo menos superar los 100. Porque hoy en el patio de atrás vamos a estar conversando con Mike Vigil, el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, sobre todo el tema de qué va a pasar después del Chapo. Dice Sergio Achuk, y me parece muy buen comentario, lo voy a leer antes de despedirme. Dicen que quien mucho se despide no se quiere ir, ¿no? Y la verdad es que no me quiero ir, pero lo tengo que hacer. Vienen otras cosas muy buenas. Sergio Chuk dice, nadie garantiza que votando por Yamatei se tenga equilibrio de poder. Equilibrio de poder no va a haber, porque ya de por sí, Sergio, estoy totalmente de acuerdo. El origen del problema es ese, el enorme poder arbitrario y discrecional que gozan aquellos que ganan el ejercicio del poder. Entonces, qué bueno que me hacen comentarios, porque así puedo yo aclarar mejor las cosas. O sea, lo que vamos a decir es que va a haber menos poder concentrado, como sería el caso de votar por Sandra Torres. Pero continúo. Todos sabemos que si los diputados se venden al mejor postor, así pasó con Morales, y agrega, eso sí, los felicito por tener claro su posición en los temas que tocan, porque hay un programa en la tarde en otra emisora que los conductores les da miedo dar su opinión. Bueno, nosotros, según Santos Ramírez, dice, lo honesto es el voto nulo, votar por el menos peor es hipocresía. Yo he votado siempre nulo. Sin embargo, Santos, eso es una falacia, es votar votar nulo en esta ocasión, si continúa la situación como va, es falsear la realidad. ¿En qué sentido? Que si usted vota nulo, a quien está beneficiando es a Sandra Torres, entonces realmente no está votando nulo, está votando por Sandra Torres, porque es a ella a quien está favoreciendo con ese voto nulo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que van a votar por Yamatei, por lo menos en la capital, no van a votar por Yamatei o por su propuesta, sino van a votar para que no tenga todo el poder Sandra Torres. Entonces, ¿de qué depende que gane Yamatei? De que el voto en contra de Sandra Torres, aquel que vota en contra de Sandra Torres, salga a votar. Entonces, el que vota nulo, que yo lo respeto, cada quien que vote como se le antoje. Si lo que quieren es tener una emperatriz, si quieren votar por Sandra Torres, pues voten por su emperatriz. Luego, eso sí, no estén llorando cuando estemos acercándonos a situaciones similares dentro de unos años, similares a las de otras sociedades donde la gente está, no solo una minoría, sino la mayoría se está muriendo de hambre. Entonces, de nuevo, lo que necesitamos es ganar tiempo. Y al menos con todo y los problemas y lo complicado que va a ser los próximos años para los guatemaltecos, al menos en el caso de que quede como presidente Alejandro Yamatei, lo que ganamos es tiempo. Entonces, en este caso, yo que soy fiel creyente del voto nulo y lo defiendo el voto nulo, creo que en esta ocasión, dependiendo por el contexto, en esta situación, Santos, votar nulo o votar en blanco es votar por Sandra Torres. Así que mi pregunta es, en fin, los adjetivos que usted utiliza de hipócritas, ¿realmente quiénes serían entonces los hipócritas? En fin,
Luis Humberto Preti, Marta Yolanda, he escrito al WhatsApp para poder dar el contacto al secretario general de Vamos. ¿Cómo puedo hacer para comunicarme a Libertópolis o con su persona para el tema de la invitación del doctor? Excelente, Luis Humberto. Pues yo no sé si Marito lo tienen, por favor. El WhatsApp 4585-4280. No se confunden con el WhatsApp de él, la verdad, porque luego la que está, Rocío, que está responsable del WhatsApp de ella, me dice, yo pienso que no era para nosotros, porque me están preguntando de temas políticos. Dije, no, de plano es alguien que se confundió. El WhatsApp de Libertópolis es el 4585-4280, 4585-4280. Esa, Luis Humberto, es un buen medio para comunicarnos, pero vea la ironía, Luis Humberto, o sea, Jorge tiene hasta el WhatsApp personal del candidato a vicepresidente y por todos lados hemos intentado que venga a cumplir la promesa que hizo Yamatei cuando estuvo con nosotros. Correcto, que con una vez que venga. Porque él dijo, voy cuantas veces quiera, Marta Yolanda. Pues bueno, lo hemos invitado y vean cuántas veces ha venido. En fin, es irrelevante. Luis Humberto, si de casualidad por medio tuyo podemos nosotros finalmente convencer a Yamatei que venga, ok, pero que sí lo hemos intentado y lo hemos intentado hasta comunicándonos directamente con el candidato a vicepresidente, lo hemos hecho. Pero, en fin, vamos a ver. Eso sí, creo que conociendo la mecha corta del doctor Yamatei, aquí se va a venir a enojar. Díganle que cuando venga, por favor, se tome un par de test de manzanilla, porque sí le vamos a cuestionar cosas. En fin, luego yo creo que ya me tengo que ir despidiendo. Agradezco a todos. Por cierto, Luis Humberto Preti nos está enviando su WhatsApp también. Si lo puede tomar nota, Jorge, que tome nota del WhatsApp y nos comunicamos con ustedes. Pero yo, sí, ahora sí, me despido en serio. 80 veces compartido, qué maravilla, ya son solo 20 más liberhéroes que por favor se unan a compartir nuestro programa. Me despido, agradezco a todos los que nos han escrito en Twitter, también en YouTube, qué maravilla. De ahí, con Analú estamos pendientes de una discusión, la vamos a conseguir por medio de José Fernando Orellana Huerta. ¿Te parece, Analú? En fin, muchísimas gracias todos los mensajes, gracias Verónica Ruiz y todos los que se han estado comentando con nosotros, al igual todos los que nos están siguiendo en YouTube, gracias a Luis Pedro Abril y a Estuardo Bonilla. Ahora sí, me despido, hasta mañana, por supuesto, al mediodía como siempre, y lo hago deseándoles que a pesar de lo difícil y los retos que nos toca enfrentar, no olviden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, que también tenemos video, así que a los que no se han conectado, pues les invito a que se conecten para que puedan ver el video. Pues hoy hablarles acerca del récord de velocidad que rompieron hace apenas 3 días. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente se recordarán, o si no lo saben, hace ya casi 10 años, Elon Musk, el de SpaceX y de Tesla, pues también propuso otro método de transporte, porque al final básicamente se especializaba en transportes, pues propuso otro método de transporte que le denominó Hyperloop, y que es básicamente un túnel al vacío, en donde precisamente porque van al vacío y que eso hace que tengan menos resistencia, pues en teoría podrían ir las cápsulas adentro del Hyperloop a velocidades
cercanas a la velocidad del sonido. De hecho, lo ponía básicamente a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Era la propuesta original de Elon Musk. Y pues él dijo de una vez de que él no iba a desarrollar esta idea, sino que la dejaba así abierta para que quien quisiera la pudiera desarrollar. Sin embargo, sí, lo que sí ha estado haciendo es patrocinar una competencia que se llama Hyperloop Pod Competition, en la cual son grupos de estudiantes universitarios los que desarrollan las cápsulas que podrían utilizarse luego para desarrollar lo que va a ser el Hyperloop. Y entonces todos los años ahí en las instalaciones de SpaceX en California hicieron un tubo al vacío de más o menos 1 kilómetro de largo, en donde hacen esta competencia. Y resulta que pues en esta ocasión, en la competencia que fue no sé si fue el domingo fue la competencia, lograron batir el récord de velocidad y llegó a 488 kilómetros por hora, 488 millas o 288 millas, como quieran verlo, y 463 kilómetros por hora fue a la velocidad que llegó la cápsula. De hecho, en el video que están viendo, en que estamos pasando, es precisamente parte de la propuesta de los estudiantes. Esto sí, quien ganó la competencia es un equipo del Tecnológico de Múnich, que es ya segunda vez que lo mencionamos en poco tiempo, el Tecnológico de Múnich, que es el guardando las debidas distancias, es el MIT europeo, el Tecnológico de Múnich, y los que ganaron la competencia fueron, que es precisamente el video que se está viendo ahorita, son estos muchachos del Tecnológico de Múnich, y que llegaron a esta velocidad, aunque cuando llegó a esta velocidad, que fue con la que rompieron el récord, estalló la cápsula, pero lograron romper el récord antes de que estallara la cápsula. Y entonces al finalizar la competencia, Elon Musk anunció que para la del año entrante, la del 2020, ofrecía que iban a poder hacer la competencia en un track así de pruebas, que va a ser un tubo de 10 kilómetros de largo, que incluya una curva para que sea así más parecido a la vida real. Y entonces ahora la competencia para el año entrante va a ser esa, que probablemente va a ser en uno de los desiertos ahí cerca de Los Ángeles, más ahí en California, más que ahí en las instalaciones de SpaceX, porque ahí sí no creo que quepa el tubo de los 10 kilómetros, pero ya ahorita incluso hay otra propuesta, que es parte de lo que estamos viendo en el siguiente video, de hacer un Hyperloop ya real. Esto lo están pensando en uno de los países estos de allá de los Emiratos Árabes, y que probablemente estaría funcionando en unos 4 o 5 años más o menos. Pero esta es la nueva propuesta de transporte, y en este caso pues específico hablamos con relación a el récord de velocidad que rompieron en la competencia este domingo allá en California. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Todo, la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Dake y Jorge Jacobs.
recordarle a todos nuestros radioescuchas que en este mes de julio, que todavía nos quedan unos días, pues es la Feria de la Cerámica de Samboro con los precios más bajos del año, en donde encontrará estupendas ofertas en pisos, azulejos y pegamentos, también Pegatec. Así que busque la Feria de la Cerámica en los distribuidores participantes y samborícelo todo con Samboro. Puede ir a las tiendas de Samboro, puede ir a los distribuidores de Samboro y ahí va a encontrar las ofertas de la Feria de la Cerámica durante todo el mes de julio, así que todavía puede aprovechar, si no estas entre semana, pues puede aprovechar el fin de semana para ir a ver todas las bellezas que tienen en Samboro y aprovechar las ofertas de la Feria de la Cerámica. Y bueno, estamos ya en el segmento del patio de atrás con Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Bien, aquí mirando la semana que ha estado algo movida. En unos minutos vamos a tener al aire, como habíamos ofrecido, a Mike Beagle, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, amigo de este programa, que nos va a estar contando sobre qué pasó después de la condena del Chapo, qué podemos esperar en el mundo del narcotráfico después de esta condena y qué pasa después de la condena, como quién es el siguiente, cuáles son los siguientes pasos. Pero mientras lo logramos contactar por teléfono, estamos hablando también con Jorge de bueno y todo este los manotazos por Twitter de Trump. Yo creo que no le gustó el café que le pasaron el día el martes en la madrugada, y por eso tuiteó sobre el tema de Guatemala. Si recordarás, nosotros habíamos estado hablando una semana antes sobre el tema de qué pasaba, de si era o no un tema de tercer país seguro, de que si era o no esos escándalos de un campo de concentración o campos de refugiados, la manipulación de algunos que habían hecho de ese tema que nadie sabía, los errores que habíamos visto en el hecho de que ni el gobierno ni el embajador de Estados Unidos en Guatemala habían explicado qué estaba pasando, y entonces que eso estaba generando muchos chirmoles, y precisamente esos chirmoles como que terminó en un volcán en erupción ayer en la mañana, con Trump diciendo de que si no firmábamos un acuerdo con ellos porque se habían roto las negociaciones, pues entonces que nos iban a poner impuestos aranceles a nuestros productos exportados a Estados Unidos, impuestos a las remesas, y hasta que iba a haber un tema de un veto que no iba a dejar entrar a los guatemaltecos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue un chirmol todo el día de ayer, de dimes y diretes de fulano, sutano y perencejo, pero hoy mágicamente pareciera que la cosa se ha tranquilizado. Y lo último, la CC salió diciendo que ellos nunca le habían dicho al presidente que no negociara nada, sino que solamente lo tiene que aprobar el Congreso. Yo recuerdo que la semana pasada la posición era: no puede el presidente firmar, ni la canciller, y que estaban pidiendo explicaciones. Pero aquí un mensaje que creo que hay que poner sobre la mesa, y ya lo habíamos hablado previamente acá, es: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, más del 50% de nuestro comercio es con ellos. El tema de las remesas, uno de cada 4 hogares en Guatemala recibe remesas familiares, y nuestra relación con ellos en toda la parte económica, así como la parte social, la parte de migración y de combate al crimen organizado transnacional, nos convierte en que ese es el socio prioritario. Y hemos hablado aquí varias veces que cualquiera que gane la presidencia de Guatemala, estamos ya 2 semanas y media de la segunda vuelta, su marco del juego o su canchas en la que van a jugar en temas internacionales es nuestra ubicación geográfica, nuestra relación con Estados Unidos y nuestra cercanía en distintas áreas con Estados Unidos, y que eso es un tema que deberíamos estar hablando, cómo lo vamos a manejar. Por cierto, me contaron que el candidato vicepresidencial de la UNE andaba justo ayer allá en Washington. No va la candidata porque no sabe si la dejan venir de regreso. Pues yo no sabía ese chisme. Interesante que anden allá de visita junto con otras personas. También me contaron que andaban otros de los que habían armado el bochinche de meter algo así como tirar la piedra y esconder la mano. Armaron el bochinche en la CC y esta semana me contaron que andaban allá en Washington viendo a ver casi que hacer lobby, a ver si no conseguían cooperación y todo lo demás.
Pero eso es un tema que creo que debiéramos de plantearnos y de preguntarnos como país qué podemos hacer al respecto. Sí, yo sí considero de que en general, o sea, yo nunca, bueno, no digo nunca, en general no he estado de acuerdo con esta Corte de Constitucionalidad en muchos de sus fallos, pero este ha sido uno de los, bueno, no digo de los peores porque realmente han habido peores. Está el tema de la minera San Rafael, el de la otra minera de la semana pasada, pero en este en particular realmente esa conferencia de prensa, bueno, que no fue conferencia de prensa, esa lectura del comunicado que hicieron anoche y el comunicado per se, realmente deja tanto que desear, porque la figura que tengo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es precisamente lo que mencionaste hace un momentito, de que tiran la piedra y esconden la mano. Eso fue básicamente lo que hicieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora resulta que ellos no tienen nada que ver, que ellos no tienen la culpa de nada, que si vayan a reclamarle a los funcionarios, porque ellos son los que tienen la responsabilidad. Nosotros no tenemos la culpa de nada. A nosotros no nos miren porque nosotros no tenemos la culpa de nada. Eso fue básicamente lo que dijeron en esa conferencia de prensa, lo cual me parece una cobardía de parte de los magistrados, y estar diciendo, bueno, no fue eso lo que le dijimos, cuando está claro en el amparo. Y que adicionalmente yo he argumentado de que en ese amparo, así como lo plantearon y con los cambios que pusieron, en el sentido de que tiene que ir primero al Congreso antes de firmar un acuerdo el presidente. Entonces, con eso lo que están haciendo los magistrados en todo el chirmol que están haciendo, como utilizando la palabra que le gusta a René, en todo el chirmol que hicieron, lo que dejaron claro ahora con este amparo que hicieron es que la CICIG todo el tiempo estuvo ilegal aquí en Guatemala. Porque cuando uno va a ver, incluso lo pueden entrar a ver ahí al sitio de la CICIG, cómo fue el proceso de la aprobación, pues fue don Eduardo Stein a Estados Unidos, a Nueva York, a sentarse con el secretario general de la ONU, y ahí firmaron el acuerdo, él como representante del gobierno de Guatemala, y en ese tiempo, ¿quién era? Ban Ki-moon, no me recuerdo quién era el que estaba en ese tiempo. Entonces firmaron el acuerdo en diciembre, por ejemplo, luego como en abril, el Congreso lo aprobó, o sea, primero lo firmó el gobierno con su contraparte internacional, luego lo mandaron al Congreso para que lo aprobaron en el Congreso, y de hecho incluso hasta mandaron una consulta a la Corte de Constitucionalidad, y después de eso entonces ya lo ratificó el presidente en ese tiempo era Oscar Berché, y lo publicó en el Diario Oficial. Ese es el procedimiento, pero ahora dice la Corte de Constitucionalidad que no es así, que tiene que antes de firmar cualquier cosa a Jimmy Morales, lo tienen que mandar al Congreso para que lo aprueben en el Congreso. Entonces, básicamente el procedimiento que hicieron, según la Corte de actual, porque las anteriores no, pero según la Corte actual, el procedimiento que hicieron para autorizar a la CICIG fue incorrecto. O sea que estuvieron todo el tiempo de ilegales aquí los de la CICIG, para variar. Pues mira, yo solo observaba y decía, realmente es una falta de entendimiento de nuestras relaciones con Estados Unidos de muchos de los que están involucrados, o tal vez sus propios intereses personales por encima de los intereses del país. Es no entender qué está pasando en la parte de migración, que estamos siendo un campo de juego. Tal vez sí lo entienden, pero ellos están jugando al juego demócrata, no al juego de los guatemaltecos, y que básicamente acá era sentarnos a negociar un acuerdo cuando ya hubiera algo. Entonces nos sentamos a ver, miren, esto fue lo que se firmó, o es lo que estamos negociando. Pero a mí me pareció un exceso que se hubieran metido a decir que no podían negociar nada o no podían firmar nada si no sabía que se estaba negociando. Y por el otro lado, hay realidades que no podemos dejar de estar mirando, como que una buena parte de los que están llegando o estaban llegando en esas caravanas a Estados Unidos vía tierra mexicana eran guatemaltecos.
O sea, es como en vez de sentarnos y decir, miren qué hacemos para reducir la migración ilegal, no, y esa su farsa de decir que esto iba a ser un gran campo de concentración, el campo de concentración más grande de la historia, el mezclar campos de concentración con lo que pudiera ser un campo de refugiados, que tampoco he visto que se esté hablando en ningún lado. Lo que te estaba generando era una manipulación absoluta. La semana pasada yo estaba diciéndolo como lo dijeron en Estados Unidos, pero aquí quien estuvo utilizando mucho ese término fue precisamente uno de los que interpuso el recurso, Edgar Gutiérrez, ¿no? A mí me gustaría, y creo que si vamos a estar hablando, sería bueno que esos cancilleres o ex cancilleres expliquen su actuar en sus relaciones con Estados Unidos en su momento, porque recuerdo que uno de ellos fue el que no quiso apoyar a Estados Unidos en el tema de la guerra de Irak, cuando hubieron pidiendo algún apoyo de, miren, dennos unos cuantos soldados para que sea una fuerza multinacional. Honduras, El Salvador, sí lo hicieron, y a cambio consiguieron TPS para sus ciudadanos. Nosotros nunca hemos conseguido un TPS. Sería interesante preguntarlos a esos cancilleres y a esos ex embajadores qué han hecho por los migrantes durante su gestión. ¿No se te ha ocurrido eso? Estamos intentando llamar a Mike Beagle, no contesta, me parece rarísimo, espero que no se le haya acabado la batería. Estuvimos hablando hoy en la mañana un buen rato. Tú tenés la culpa. Le gastaste la batería al celular. No, me parece raro, me dijo que tenía otra entrevista, pero me dijo que a las 3:40 hora de Washington ya estaba libre, que es la 1:40 hora de Guatemala, así que estamos llamándole, y si no, es esta semana, le hablamos mañana, o si no, el otro miércoles, para los que están esperando la entrevista. Creo que es un tema que tampoco se ha hablado, que me pareció muy coincidente. Que por cierto, Mike es muy solicitado para las entrevistas. Ahí, por ejemplo, la semana pasada, justo cuando salimos de aquí del programa, lo estaban entrevistando en CNN, precisamente del tema del Chapo. No, precisamente, y es un tema que estuvimos hablando muy coincidentemente. Todo este chirmol que se armó en Guatemala de que si van a la CC, que para evitar que se firme un acuerdo con Estados Unidos, que si tercer país seguro, esa su farsa de que nos querían convertir en un gran campo de concentración. Qué casualidad, Jorge, que ha sido la semana en que se hizo la condena al Chapo Guzmán, y aquí no se habló mucho del tema, y ya nadie habla de Marjorie Chacón. ¿Tú te acuerdas de Marjorie Chacón, la narcotraficante condenada en el 2015, que fue liberada hace unos meses, guatemalteca, y que la DEA se refirió a ella como la mejor informante que alguna vez han tenido? ¿No te parece mucha casualidad todo el escándalo, chirmol, relajo que se armó en este país precisamente la semana en que se estaba haciendo la condena al Chapo Guzmán? Entonces aquí no se está hablando de ese tema, se está hablando del chirmol que armaron algunos. ¿No te parece coincidente? Sí, y no solo eso, también me parece coincidente que resulta que estamos a 2 semanas y media de las elecciones, y de lo que menos se está hablando es de las elecciones, precisamente también por todos estos relajos. Pues en mi pueblo se le dice bombas de humo, se le pueden llamar distorsionantes, pero a mí me pareció mucha coincidencia ese tema, y creo que va a ser interesante platicar con Mike. Si no nos contesta hoy, les prometo que ahí miro si se puede hacer mañana, o si no, el otro miércoles, para que nos cuente qué pasa después de la condena al Chapo Guzmán. Lo condenaron a cadena perpetua más 30 años, más 20 años, y el mismo día se lo llevaron a la Supermax, que es una prisión de alta seguridad, y ahí básicamente no se vuelve a saber nada de él, y su única salida es si quiere que le pegue un poco del sol o respirar aire fresco, porque se quejó ante el juez que hacía 2 años que no respiraba aire fresco, solamente aire acondicionado. Tendrá que comenzar a cantar dónde están sus $12,000 millones, más quienes eran sus lavadores y aliados de narco en toda América Latina o en el mundo. Así que eso va a seguir. Pero sí fue coincidente el escándalo de tercer país seguro, que pareciera que aquí están intentando generar una animadversión con Estados Unidos. Casualmente, gente que en el pasado, en época demócrata, se la pasaban de fiesta en fiesta en la casa del embajador gringo, o incluso hasta fotos hay de ellos con embajadores, ex embajadores de Estados Unidos acá. Entonces es bien interesante el escándalo que armaron toda la semana pasada, y lo que a mí me gustaría, habría que comenzar a plantearles a estos que interpusieron el amparo, metiéndose en temas de relaciones exteriores,
que dicen que fueron ex cancilleres o ex embajadores, que hicieron por los migrantes guatemaltecos? Eso es la pregunta que deberíamos de estarles preguntando. ¿Y ustedes qué hicieron por las relaciones exteriores de Guatemala con Estados Unidos y por los migrantes específicos? Porque yo te lo digo, aquí se arma un gran relajo y se considera que los guatemaltecos no estamos apoyando o no estamos reduciendo la migración ilegal, y los que están buscando y escondiéndose debajo de una piedra por los todo el tema antimigratorio en Estados Unidos son nuestros migrantes. Sin decirte más, estos que pusieron el amparo nunca consiguieron TPS para nuestros migrantes. Y tú miras que aquí ya se está hablando de que nos den alguna forma mayores cantidad de visas para migrantes temporales en la parte de trabajo agrícola, que también lo está negociando El Salvador. Yo preguntaría eso, o sea, ¿cuáles son las credenciales de los que estaban metiéndose en este tema y qué han hecho por los migrantes? Sí, ahorita uno de los temas que han hablado, precisamente de los pocos que han dado un poco más de información, ha sido precisamente el ministro de Trabajo, con relación a la parte del acuerdo, o el acuerdo específico que están negociando en este tema específico de las visas agrícolas. Él mencionaba que el año pasado se dieron como 8,000 visas, según las estadísticas por lo menos del Departamento de Estado. Fueron más o menos como que algo así, yo lo estuve viendo ayer, 7,300 y no sé cuántas visas. Pero es interesante de que esto de las visas temporales para trabajos agrícolas principalmente, es la visa H2A, ha ido creciendo en Estados Unidos al grado de que, por ejemplo, desde el 2014 para acá, así si ves la gráfica, es así una tendencia al alza. El año pasado, si mal no estoy, fueron algo así como 190,000 visas de trabajo temporal las que se dieron en Estados Unidos a todas las personas, o sea, de todos los países, ¿verdad? En el caso eran de esas 190 y pico mil, eran 8,000 para guatemaltecos, o sea, hubo 7,300 y pico personas de Guatemala que el año pasado fueron a trabajar a Estados Unidos un tiempo y se regresaron. ¿Y cuál es el chiste de esto? Pues básicamente que como en cualquier negocio, pues hay temporadas de mucho trabajo y hay temporadas de poco trabajo. En el caso específico de Estados Unidos, por ser un país que no está en los trópicos, sino que donde sí se dan en las cuatro estaciones, y buena parte del área agrícola la cubre la nieve mucho durante 3 meses y todo, pues resulta que la época pico es la época de la cosecha, que es justo la época del verano, que es básicamente ahorita cuando están en esa época de la cosecha. Entonces necesitan más trabajadores. Muchos de los guatemaltecos que se han ido como inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pues esta es una de las tareas que hacen, ¿verdad? Particularmente en la Florida y todo, pero que en la Florida, que ahí sí lo pueden hacer casi todo el tiempo, pero entonces para los otros áreas donde básicamente las cosechas son en el verano o principios del otoño, sí requieren de muchos trabajadores, y según he escuchado en algunos otros he visto en algunos otros datos, en Estados Unidos las empresas que se dedican a temas agrícolas, ellos desde qué rato se están pidiendo que necesitan más trabajadores temporales de este tipo. O sea, ahorita estamos hablando de 190,000 que hubo el año pasado, pero ellos dicen que tienen espacio como para 1,000,000. O sea, hay bastante espacio para crecer. Demanda. No, mira, y ese es un tema que yo también lo he visto. Recuérdate que he investigado el tema de la migración hacia Estados Unidos desde hace más o menos una década, lo he estado monitoreando, y hay áreas y espacios donde la necesidad de trabajo temporal, por ejemplo, en la parte agrícola, es donde nuestra gente puede conseguir trabajo. La crisis, o sea, el pico, el inicio del crecimiento de migración hacia Estados Unidos desde Guatemala comenzó en el 2001, después de la crisis del café. Entonces son como picos que tú miras que aquí no había trabajo, allá tenían algún su amigo o pariente que les decía que había trabajo y se comenzaban a ir. Hubo una época de que iban y regresaban,
pero después de septiembre 11 se volvió más complicado entrar y salir, entonces comenzaron a quedarse y después les comenzaron a meter cabeza, como se dice muy chapinamente, a los coyotes, a la gente, mande a los niños y se iban a conseguir papeles, y comenzó a armarse esta crisis, la crisis desde octubre de las caravanas, que comenzó en Honduras y El Salvador, es hechiza. O sea, hay intereses de políticos internacionales, por ejemplo, los países salva de Irán, y no me lo estoy diciendo yo, sino que son documentos que han salido, los hemos hablado acá, de generar crisis a Estados Unidos en su política interna. Y en este tema en específico, como guatemaltecos debiéramos de estar pensando, bueno, nuestra relación económica es de tal y tal manera con Estados Unidos, tenemos gente que necesita trabajo en la parte agrícola, que aquí no hay espacios en este momento, negociemos, eduquemos a nuestra gente para que vaya y regrese cada año a trabajar en la parte agrícola, como antes también en los pueblos se movían se le mueven de ciertos lados a la costa sur cuando hay caña, y si no se movían de un lado al otro a levantar café, el mismo esquema de trabajo temporal, y al mismo tiempo solo que en avión. Exacto. Debiéramos de estarnos planteando qué hacer para reducir la migración ilegal a Estados Unidos que está sucediendo en el país. Pero el estar armando el escándalo que armaron la semana pasada, gente que yo te lo digo, y me gustaría, aquí públicamente me gustaría que se sentaran y dijeran qué han hecho por los migrantes y qué hicieron por las relaciones comerciales con Estados Unidos en su momento, cuando fueron embajadores o ex cancilleres. Sería interesante que contesten eso. Y obviamente que esperaríamos que nos expliquen mejor qué está pasando en la negociación que se está haciendo entre Estados Unidos y Guatemala. Pero creo que ya no debiéramos estar cayendo en esas bombas de humo que algunos están lanzando por hacer su show, su drama personal, y pensar qué hacer. Porque la realidad es que en el área rural en Guatemala hay muy poco trabajo, nuestra gente está buscando trabajo, y si les llegan con cantos de sirenas a decirles hay trabajo en Estados Unidos, se van mojados, muchas veces empeñan su tierrita, lo pierden, arriesgan su vida, dejan a la familia, ahí se van a hacer el trabajo ilegalmente, donde les van a pagar menos que si se lograran conseguir visas de trabajo temporales, donde serían legales, seguros, pudieran entrar y salir para ver a sus familias, y además les pagarían mejor, porque siempre a un ilegal le van a pagar un poquito menos en Estados Unidos que a un legal, cosas que también se ven. Por cierto que en esa investigación que hice ayer antier a respecto de las visas temporales de trabajos agrícolas, resulta que el promedio de salario de las personas que van a estos trabajos, así con la visa H2A, o sea que van así a hacer trabajos agrícolas, dependiendo de los trabajos, pero en general estaba entre 11 y 13 dólares la hora. Sin quetzales la hora para nuestros cálculos, lo cual significa que si trabajan 8 horas son 800 quetzales, lo cual si calculas que, pero puede ser más. Sí, ese era el promedio, ¿verdad? Obviamente han de haber quienes ganan 15, 20 dólares y hay quienes ganan 10, por ejemplo, pero en promedio, y esas son estadísticas del Departamento de Estado, estaba entre 11 y 13 dólares la hora. Lo cual significa que por 30 días pueden estar ganando más de $2,500. Por 7.5 te dice que pueden estar ganando más o menos casi 20,000 quetzales mensuales, lo cual es mucha plata, especialmente para personas que su nivel educativo no suele ser el mayor, y su habilidad es el trabajo agrícola, porque es un trabajo duro y es un trabajo pesado. Yo lo conté ya una vez al área, una vez me tocó sentarme a platicar en la cola para entrar en el aeropuerto de Atlanta. Eso era casi que sentarse, que era una cola enorme, con gente que se la habían llevado con una visa de estas a sembrar árboles por 6 meses en las riberas del Mississippi. O sea, ¿qué trabajo hay? Lo que hay que sentarse y hay que entender es que en Estados Unidos la batalla por las elecciones 2020, uno de sus campos de batalla es la migración y la reforma migratoria, que están poniendo la carne en el asador de ambos bandos.
y que en Estados Unidos no ha habido una reforma migratoria desde 1985. Entonces, esto es parte de la batalla de... Y nos faltan 14 meses para las elecciones. Y Mike está llamando en este momento. Permítame un momento. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. ¿Aló? Y para mientras voy a leer algunos de los mensajes que nos han dejado. Te hablamos en 2 minutos. Para mientras leo algunos de los mensajes que te han dejado. Dice, vamos a ver, Reni y Jorge, excelente. Bien, Reni, es lo que yo he pensado todo este tiempo, ¿por qué no hicieron nada cuando ellos estuvieron ahí? Luego Lucrecia de Sáenz dice, felicitaciones Reni, como siempre, súper claro su análisis. Y aquí hay un mensaje que no entiendo. Bueno, y pues vamos a ver si por lo menos podemos saludar a Mike porque ya se nos acabó el tiempo. Pero... Sí, aunque sea saludarlo. Ya ahorita está la llamada. Me dijo que tenía el teléfono al lado y no escuchó. Yo creo que tenía en vibrador. A mí me suele pasar lo mismo. ¿Aló, Mike? Sí. Hola, Mike, que no logramos hablarte. Tenemos unos 2-3 minutos para saludarte y acá con Jorge, si nos pudieras contar. Y quedar comprometidos para la semana entrante. Para la semana entrante, si nos pudieras contar rápidamente qué crees que va a pasar después del Chapo, qué va a pasar, qué podemos esperar, y el próximo miércoles tienes 20 minutos con nosotros. Bueno, es que yo creo que con Chapo Guzmán ya se terminó la vida afuera de prisión para él, y la cosa que lo condenaron a una cadena perpetua más 30 años, pero los 30 años nada más son simbólicos, porque obviamente Chapo Guzmán ya con la cadena perpetua nunca va a salir de la prisión, y ya lo mandaron a la prisión más segura del mundo, que es la Supermax, que queda en Florence, Colorado, y esa es una prisión donde jamás se va a escapar alguien, y los internos están en su celda 23 de los 24 horas el día, nada más permiten una hora que salgan a tomar baño o hacer ejercicio, pero no tienen contacto con los otros prisioneros, y comen en su celda, no salen a ninguna cafetería ni nada, y aparte de eso pues tienen muy poquito interacción hasta con la guardia, y todos los muebles adentro de la celda son de cemento, porque no quieren que se lastimen o traten de suicidarse, y hay una ventanilla de 4 pulgadas donde pueden ver para afuera, pero no se pueden orientar exactamente dónde están en la prisión para evitar un escape. Wow. Mike, ¿quién es el siguiente? ¿Rafael Caro Quintero? No, el que está manejando el cartel de Sinaloa, y lo ha manejado durante el tiempo que Chapo Guzmán ha estado encarcelado, es un tipo que se llama Ismael Mayo Zambada García. Y Mayo Zambada es el más viejo capo, yo creo, que tiene México ahora, y es respetado por todos los miembros del cartel de Sinaloa y por otros carteles. Solo que el cartel de Sinaloa sigue funcionando y sigue siendo el cartel más poderoso, no más de México, pero del resto del mundo. Y la razón por eso es que Mayo Zambada es un líder muy capaz, muy eficiente, y nunca ha estado en una cárcel por un solo día, y eso porque él nunca sale de la sierra, él siempre está en la sierra, y no cometió ese error 2 veces como Chapo Guzmán. Solo que ahora
sigue funcionando igual. Y el cartel de Sinaloa tiene una infraestructura horizontal, así como muchos de los carteles tienen una infraestructura vertical, pero como funciona el cartel de Sinaloa es que por toda la línea de ese cartel gente puede hacer decisiones. Por ejemplo, como una corporación como McDonald's, que tiene franquicias, y la gente que tiene, los dueños de esas franquicias pueden hacer decisiones, pero tienen que comprar el producto de la compañía, de McDonald's, y así funciona más o menos el cartel de Sinaloa. Wow. Mike, comprometemos de una vez el otro miércoles porque se nos acabó el tiempo, y tal vez no solo nos cuentas un poco qué es lo siguiente, qué podemos esperar, sino que tal vez nos cuentas cómo vas con tu novela que se llama Narco Queen, según nuestra última plática, y de qué trata, ¿te parece? Me parece. Ok. Muchas gracias, Mike. Entonces quedamos para la semana entrante. Ok, un abrazo y muchas gracias. Todos están aquí en la expectativa. Un abrazo, Mike. Saludos a Guatemala. Bye, bye. Gracias, Mike, y gracias de una vez a todos nuestros radio escuchas por la sintonía, y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Solamente recordando y aprovechando de una vez, ya que Mike lo mencionó, recordarles que precisamente estamos celebrando aquí los 45 años de McDonald's en Guatemala, y lo estamos celebrando con los McMenús doble carne más agrandado gratis por solo 45 quetzales. Precisamente estos McMenús doble carne que tienen las magnífica, el cuarto de libra con queso doble carne y el Big Mac doble carne, así que aproveche y pase a cualquiera de los restaurantes de McDonald's para celebrar los 45 años. Reni, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, y aquí tus fans dicen que deberás estar por lo menos 2 veces por semana. Muchas gracias, ahí vamos a negociarlo. Gracias. El otro miércoles ya tenemos a Mike, que les está escribiendo una novela bien interesante que se llama Narco Queen y trata sobre una mujer metida en el narcotráfico. Ahí les voy a contar un poco, o mejor dicho, él les va a contar el otro miércoles, y obviamente nos va a contar qué es lo siguiente, o incluso qué efectos pudiera tener la caída del Chapo en América Latina. Bueno, pues muchas gracias, Reni. Entonces nos platicamos la semana entrante. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Day y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.